Damas y caballeros, sean todos ustedes muy bienvenidos. Retomamos el Éticos y Morales después de casi un mes de receso. No, dos programas de receso. Tras el triunfo del rechazo, se tomó la decisión de hacer un análisis a fondo. Algunos no se podían sentar, particularmente después de no fue rechazo, fue un masazo. Fue realmente una votación aplastante. Era el rechazo, por lo tanto, nos vamos a centrar ahora en lo que viene, en lo que está ocurriendo y lo que ocurrirá respecto a este proceso constituyente. Habrá votación para elegirlos o no. Tenemos interesantes invitados para debatir. Sean todos ustedes muy bienvenidos a Éticos y Morales por las pantallas de Canal 30. Aplausos. Oye, quiero partir saludando a nuestra panelista ya habitual, doña Grace Salazar, abogada. ¿Cómo le va? Bienvenida. Bien, pues bien me vaya a ti. ¿Cómo te ha ido estas 2 semanas? A mí también me ha ido bien. Porque Ahora todos ganamos. Hay que decirle a la gente que en realidad no querías compartir un programa conmigo este hombre porque todavía le daba vuelta a la cola. Pero bueno, es verdad, es verdad. Se podría, saluda a todos los que nos están viendo y tremendo invitado hoy día. En real. Vamos a saludar también a nuestro economista, don Rodrigo Sáenz, quien le apuntó... Hola, Jaime. Tú ahí. Hola, buenas noches a todos. Tú ahí con los guarismos, usted decía 60-40. Sí, pero yo después pensaba que iba a ser 55-45. Pero en un principio dijo 60-40. Sí. ¿Ah? Sí. Pero era no era mi pronóstico, era sencillamente basado en lo que decían las encuestas en ese momento. En ese momento, donde se había disparado y se mantuvieron finalmente. Sí, pero claro, después bajó la sensación, lo que decían las encuestas era 55-45, 53, 56-44. O sea, se quedaron cortas las encuestas. Es verdad, se quedaron cortas, fue demasiado. A quienes no le vemos una risa muy rebosante es a nuestro consejero regional del Frente Amplio, don Gabriel Rodríguez. Bienvenido. Gabriel Rojas, bienvenido. Un gusto estar contigo, Jaime, también y con todos los panelistas, y un saludo también a todos los amigos y amigas que nos están viendo por las pantallas de Canal 30. Analista político y económico del Partido Socialista, don Patricio Avilés, ¿cómo le va? Muy bien, a pesar de todo. ¿Sí? Oiga, bien. En su vasta experiencia, Patricio Avilés, ¿qué le pareció esta votación? Ya llevamos varios días de aquello, sin embargo, ¿está aún ahí vigente? ¿Cómo se interpreta? ¿Qué es lo que pasó? es de entender que ha habido un conjunto de reflexiones bien interesantes, pero yo parto de un principio bien sustantivo, y es que cuando uno pierde por poco, uno puede encontrar los factores. ¿Duele menos? Duele menos. Duele igual, ¿no? No, duele menos. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando se pierde por la manera que se perdió, fue brutal. Está claro que un pésimo diagnóstico del estado de la sociedad. No cachamos en qué está la sociedad. Porque, es que perdóname, pero yo creo que eso es muy fácil de explicar. Voto voluntario, voto obligatorio. El proceso de inicio o de entrada fue con un porcentaje del padrón electoral muy inferior al padrón que dio el de salida. Esto no solo tiene que ver un juego del proyecto, de la convención, que ya daré mi opinión al respecto, sino que es muy importante lo que pasa entre la diferencia entre el voto voluntario y el obligatorio. ¿Quiénes se levantan a votar? A ver, lo que pasa es que es un análisis bien plano que no profundiza mucho. Y voy a decir por qué. Del conjunto de gente que no va a votar, que uno puede calcular que no va a votar, hay una cantidad muy grande, que casi el 70% que son lo que se llaman los votantes irregulares. Vale decir, que van a unas elecciones y no van a otras. ¿Ah? Entonces yo podría decir en la lógica tuya, en que hay un problema, claro, voto obligatorio, ampliación de centros de votación, georreferencial para que la gente se acerque, genero condiciones para que más gente llegue.
pero eso no explica más del 20% de aumento de votación, no más. Pero estamos hablando de un porcentaje muy grande. Y lo voy a decir más claramente. La campaña del rechazo fue una campaña bien diseñada, porque tenía un solo eslogan, uno súper simple, no esta. Y después hay un sartén grande, escoja por qué. Que me van a quitar el rodeo, que cualquier cosa, da lo mismo. La casa. O sea, te van a quitar el Entonces, Estado partiendo no, por ahí. No, pero eso es para los, eso es para los especialistas. ¿Eh? Yo siempre he dicho, mira, la discusión de las constituciones son discusiones que no son de los abogados. Los abogados son después. Cuando uno resuelve el tema de sociedad y después, bueno, ¿cómo armamos esto? El tema de la propiedad, Rodrigo Sáenz, caló hondo. La gente le tuvo miedo a perder la casa, a perder los bienes, se instaló de todas maneras. Porque hay un diagnóstico de CIPER que se le preguntó a las personas que por qué rechazaron y porque tenían miedo de perder la casa. O sea, se instaló la... Hay varias razones. Una, bueno, lo discutimos acá mismo, o sea, el debilitamiento de los derechos de propiedad y que... imagínate acá en esta región, lo discutimos también en otros programas, o sea, se eliminaban los derechos de agua en una región que es eminentemente agrícola. O sea, eso obviamente que... Pero en zonas donde no hay agua y los derechos de agua al cero igual se perdió. Sí, bueno. Entonces no... Como en Petorca. Sí, pues. Sí. Por eso tengo, entonces, pero pero hay muchos factores. Los precios están todos fantásticos. No. Pero A ver, respecto a lo que decía Grace, también hay que reconocer, plurinacionalidad. o sea, no solamente el aumento en el padrón, sino que aquí, bueno, uno podría hablar, aquí hay 3 pilares así en general, en general. Una, el gobierno que fue el presidente Boric se transformó en el jefe de campaña del apruebo. Y finalmente eso le hizo mal a la prueba porque se le transformó en una mochila, o sea, un presidente con un grado de aprobación ahí alrededor del 30%, finalmente el apruebo a lo mejor terminó subsidiando el gobierno del presidente Boric y no al revés, el gobierno del presidente Boric subsidiando el apruebo. Pero entonces había una correlación, si uno veía en las encuestas cuando el gobierno le iba mejor, a la prueba le iba mejor. Pero eso fue un factor. Pero hay una realidad cierta también, que hay una derecha dura encubierta y que la pega la hizo básicamente los descolgados de la más los factores, los factores más gruesos, la correlación con el gobierno, si el gobierno hubiese tenido una mejor aprobación, a la prueba le hubiera ido mejor. O sea, de todas maneras, porque el gobierno se asoció, de hecho, en palabras del propio ministro Jackson, ¿no es cierto?, la suerte del gobierno estaba ligada a que se aprobara la Constitución. Entonces había una correlación muy grande. Eso por un lado. Otro, el comportamiento, la conducta de algunos constituyentes. O sea, eso desprestigió mucho la propuesta. Y lo otro, que a mi juicio es la propuesta misma. O sea, la propuesta misma, bueno, ya lo discutimos varias veces, desde mi punto de vista era bastante mala, ¿ya? Y lo otro también, que complementando lo que decía Grace, es que no solamente hubo un aumento en el padrón, sino que también el Chile de hoy día, después de la convención, de un año de convención, no es el mismo que el Chile del 78-22% del 80-20. Sí, claro. O sea, hay muchos chilenos que hoy día, ¿no es cierto?, votaron rechazo y que votaron apruebo, incluso que votaron por Boric en la elección presidencial. O sea, conozco gente que votó por Boric y que votó rechazo. Mira, yo creo que todo lo que se ha mencionado en este panel tiene algo de cierto. Y eso es así, o sea, este es una derrota multifactorial que depende de diversos elementos. Yo creo de partida también que hay que hacer una autocrítica a cómo se desarrolló la campaña. Goebbels lo decía muy bien, que era el encargado de propaganda nazi, que el mensaje, dentro de los principios de comunicación, que en la medida de que el mensaje tiene que llegar a más gente, tiene que ser lo más sencillo posible. Y acá permeó el rechazo, y aquí hay muchos elementos, porque también hay que decirlo, hubo muchas mentiras. Y la mayoría de las personas que conscientemente fueron a votar, yo diría que son una minoría en relación a las grandes masas que estuvieron obligadas en esta oportunidad, a diferencia del plebiscito de entrada. Entonces acá la votación se definió por percepciones.
Y una de las percepciones era el miedo. Yo creo que uno de los elementos de las sensaciones más movilizadoras del ser humano es el miedo. Y frente a eso, una campaña que tiene que hacerse autocrítica desde el apruebo, desde un sector también, porque en el fondo creo que hubo muchos constituyentes con un dejo de arrogancia, con un dejo también de prepotencia, con poca capacidad de alfabetización respecto al proceso que estábamos viviendo, no fue capaz de salir a contrarrestar la información que se está desarrollando. Otro punto yo creo que es importante es que es muy necesaria una ley de medios de comunicación en este país, porque la campaña del rechazo partió meses antes, y me refiero por ejemplo a las AFP. La AFP durante los en los medios de comunicación, en los canales y en la radio, estuvieron haciendo campaña respecto a lo que era el miedo, la sensación del miedo, la pérdida de los ahorros previsionales. Y el gobierno usando recursos repartía la Constitución y hace miles de otras cosas, Gabriel. Pero Grace, no, yo ¿para cuándo? ¿Para quién censuramos? No, es que yo creo... Es que ¿sabes lo que pasa? Que cuando yo te escucho así, pero es que cuando yo te escucho decir que esto ganó porque habían mentiras y porque una campaña nazi, o sea, eso es desconocer que más de 7.882.000 personas votaron por el rechazo. Y fíjate que en todo el plebiscito de entrada, en total el padrón fue de 7.300.000 y tantas personas. Y yo entendí el punto, pero no me has dejado ni siquiera terminar de desarrollar el miedo. Que cuando yo escucho que tú dices que la gente votó por el entonces miedo, cuando que nosotros queremos la campaña, es que ese es el tema, por la falta de capacidad de diálogo, porque entender de que yo haya dicho que por un concepto nazi se haya ganado es no entender lo que quise decir. Dentro de los principios de comunicación que yo te invito a leer también, que Goebbels, que más allá yo no soy nazi, estoy lejos de ser eso, yo creo que ninguno de los que estamos acá, pero los principios de comunicación es algo que es súper transversal y tú lo puedes leer. O sea, la Constitución era buena. ¿Ah? La Constitución era buena. Estás tergiversando el argumento. Entonces, este es un ejemplo de la falta de diálogo y de capacidad de entendimiento, ¿cachai? Porque acá la Constitución tenía situaciones que eran súper valorables, que yo las rescato, y otras cuestiones que lo hemos conversado en otros programas que a mí no me gustaban. Pero sin lugar a duda, yo parto de la premisa que era mejor que lo que tenemos, que la Constitución de 1980. Esa es mi posición. Pero ese es un análisis también que se desarrolla en virtud de ciertos elementos que no tenía la mayoría de la población. Yo soy un convencido que era muy importante entregar la Constitución a la gente para que la leyera. Ahora, de que se estuvieran los elementos técnicos, porque este es un documento que es técnico, no es un documento, no es una novela, este es un documento que tiene ciertas normas y formas de funcionamiento. Pero en el fondo acá hay que entender de que se perdió. Ahora, ¿cuál es la reflexión autocrítica que se tiene que hacer al respecto para seguir avanzando? Grace, ¿cómo se avanza? O sea, mira, lo primero, los números. A mí los números marcan todo. Votaron en el plebiscito de salida más personas por el rechazo que todo el padrón electoral, o sea, de hecho, que votó el 25 de octubre para el plebiscito de entrada. Eso son números duros. Sí. No 2 millones de votantes más votaron rechazo que los que votaron apruebo. Exacto. En el plebiscito de políticamente, ¿cómo traducimos esa cifra? Ya. Ahora, espérate, después de hablar de los números duros, aquí la gente rechazó del proyecto de constitución, que era muy malo, no era mejor ni mucho, era muy malo, rechazó 3 cosas fundamentales, y lo pueden ver en todas las encuestas que cuando no les gustaban las encuestas, que decían que el rechazo iba ganando, no valían nada, pero hoy día ya nos dieron cuenta, ¿cierto?, que sí valían. ¿Qué nos dice la encuesta? La gente rechazó la plurinacionalidad. Sí, ese fue el primer factor. Ese fue el primer factor. El segundo fue que no se tocaba nada de la seguridad. Y el tercero fue la propiedad. Entonces, señalar que el votante chileno es casi un niño a quien tú le das o le quitas un dulce a tu conveniencia según la publicidad que le haga al caramelo es no respetar a la ciudadanía. La ciudadanía se dio cuenta a poco andar que el proyecto que le ofreció la convencional era muy malo. Y aquí tenemos que verlo con humildad, los que creemos o que nos pusimos en el lado del rechazo desde siempre. Yo, Jaime, no solo en este programa contigo desde el principio, de hecho, cuando yo rechacé en el plebiscito de entrada, que lo que fallaba aquí no era cambiar o no la Constitución, sino que era la forma en que el proceso se llevaba a cabo. Tú estás por una nueva Constitución. Yo siempre he estado, porque espérame, yo necesito una ley de punto final. Vamos a seguir discutiendo 50 años más la legitimidad o no de lo que se hizo en dictadura. Yo creo que la gente ya habló. ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo habló? Habló diciendo que quería otra constitución. La quiere, pero no quiere esta, y no quiere esta forma de constitución, no quiere un papel en blanco, no quiere que su república desaparezca, no quiere una foto, perdóname para terminar, una foto de una bandera que está seccionada. Eso, fíjese, hablamos de publicidad, fue lo peor que le pudieron hacer a la carátula de la Constitución. A ver, yo quiero decir una cosa súper práctica. Mira, en general, en la política se lucha en torno a ideas matrices.
y a veces se hacen cosas terribles a nombre de esas ideas. Se dieron un gusto. Po. No, pues hay golpe de Estado en nombre de la libertad. Y es lo más contradictorio que puede haber desde el punto de vista lógico. lógico. Constitución plurinacional. Lo que yo digo, si yo escucho a los dirigentes de la derecha hoy día para poder construir en el futuro, nadie en su relato, nadie de la derecha, excepto lo que estoy escuchando aquí, excepto la gente de republicano, plantea que la constitución, la alternativa propuesta de constitución es mala. ¿No? Ese tiene aspectos positivos y hay cosas que no nos gustan, ese discurso para poder entenderse, porque si yo parto de cero, en los dos extremos no tengo posibilidad de ningún acuerdo. O sea, no hay posibilidad de acuerdo sobre la tesis tuya respecto a que necesitamos algunas modificaciones menores. No hay posibilidad, ninguna. Yo jamás dije no, que necesitamos modificaciones menores. No, jamás. Lo que estoy diciendo, cuando yo voto en la primera vuelta, la primera opción voluntaria, por rechazo lo que voté, es porque no hubiera una nueva constitución, no porque hubiera otra. No, yo decía, no quiero nueva constitución, punto. Ya, pero eso fue el 22%. Pero el 22%, yo estoy en el otro lado y para ponerme de acuerdo con ese 22% no tengo un espacio donde ponerme de acuerdo. Porque estamos en dos parámetros distintos. Ya, pero con ese 22%, pero hay mucha gente que votó a prueba sí, de entrada, y que rechazó. Eso es lo que sabemos pero hoy día. Obvio. Sí. A ciencia cierta, lo único que sabemos es que la gente rechazó esta propuesta. Rodrigo, mira, es lo mismo que yo le dije a la gente mía en el plebiscito de entrada. El que nosotros pensáramos que la derecha tenía solo esa votación era mentira. Hay un mundo conservador que es bastante más grande que el porcentaje. ¿Tú crees que el rechazo de la derecha? Pero la pregunta, ¿tú crees que el rechazo de la derecha realmente tú crees? No, pero Patricio, pero ojo, a ver, dos cosas. Cuando yo deslegitimo el 62% o el 63%, no sé, no. Bueno, pero cuando yo deslegitimo la victoria del rechazo por sobre el apruebo en esta pasada, también estoy deslegitimando el plebiscito de entrada. O sea, la gente no se puede haber vuelto tonta o proclive a tragarse cuentos, mentiras, etcétera, etcétera, porque yo también podría utilizar el mismo argumento para el plebiscito de entrada. No, pero yo encuentro que es un argumento que utilizó acá. Pero comparte conmigo, no es mi argumento. Comparte conmigo un criterio. Perdón, hay una base. Pero uno de los factores que se habla de la común. Hay una base común. Pero se habla un porcentaje básico común. Es que ojo, yo lo estoy tratando de ayudar. No, Rodrigo. Porque si ustedes siguen en eso, se van a seguir pidiendo. Fíjate bien, cuando yo digo, y esto lo he escuchado, a lo mejor yo estoy malinterpretando a Gabriel, pero yo lo he escuchado mucho, esto de el roteo del rechazo. ¿Sí o no? Sí. Ya, ok. Eso es un hecho, Entonces mucha gente, yo lo vi también, pues yo estoy en redes también, vi cómo y entiendo, la gente muy enojada y todo, dice, mira, ¿sabes que lo que pasa es que los chilenos no saben lo que quieren, lo que pasa es que esta propuesta era maravillosa, pero no la supieron entender, nosotros somos los iluminados, los adelantados, no, eso argumentos, yo no estoy diciendo que ustedes ya. Entonces, cuando se habla de que, y yo también lo he discutido con amigos y todo, y me salen con esto también, con el mismo, con la pregunta con chanfle que hacía Jaime. Oye, no, que ¿cómo se llama? La propuesta, que la gente tenía miedo que la casa a que le expropiaran la casa. Puede haber habido gente por eso, pero cuando yo utilizo el argumento de que la gente se cree mentira, ¿no es cierto? También tendría que ser consistente y decir, bueno, entonces el aplastante apruebo del plebiscito de entrada no fue tan así porque a lo mejor también se basó en mucha mentira. Mira, yo... ¿no es cierto? ¿Se entiende, no? Sí, o sea, entiendo el punto, solamente por Rodrigo, lógica. Pero es que mira, yo discrepo y de partida si se entendió de que yo estaba deslegitimando el sentir intelectual de las personas que votaron por el rechazo, no es así. Yo lo que intenté hacer es generar un análisis sociológico del por qué se mueve el votante. ¿Ya? Porque no podemos decir de que los millones que votaron se leyeron toda la Constitución, y eso no es así. Entonces hay una masa importante que se mueve por sensaciones, esa es la premisa. Ahora, respecto a por qué acá hubo fake news y hartos elementos disuasivos que incidieron
principalmente en el plebiscito de salida y no así en el plebiscito de entrada, porque en el plebiscito de entrada tú tenías opciones abiertas. O aprobabas tener una nueva constitución o rechazabas una nueva constitución. Acá lo que se discutía era sobre un documento en específico. Y ese documento en específico tenía un articulado gigante en donde de ahí se van construyendo argumentos que perfectamente, si tú puedes ir, por ejemplo, a los sectores rurales, el tema del rodeo y de las tradiciones era muy importante. En los sectores populares, en las poblaciones, el tema de la casa y de la vivienda también era súper importante en relación a la accesibilidad a los subsidios habitacionales. Y así tú puedes ir desglosando el que se iban formando argumentos para tomar una posición en relación al rechazo. Y esa es la diferencia entre el plebiscito de entrada y el plebiscito de salida. Pero acá, en el fondo, yo creo que, más allá de eso, hay ciertos elementos que se lanzaron al voleo, que por ejemplo, era muy importante el argumento de decir de que yo no quiero esta, quiero otra mejor. La otra mejor, hasta el día de hoy, por lo menos yo no he leído ni he accedido a ningún articulado, principio o documento que me diga esta mejor que la que se plebiscitó. Es un argumento de campaña. Concluyo. Pero claro, entonces esos son elementos disuasivos que generaron sensaciones para poder votar por para una u otra opción. Y lo otro es que rechazar para reformar. Eso también era otro argumento, pero cuando tú ibas al concreto, a lo duro, al hueso de la cuestión, no habían elementos duros para poder discutir. Entonces, aquí yo siento que tenemos que llegar a consensos mínimos. Aquí hay que tener un documento, es necesario tener un documento nuevo, pero ¿cómo se va a generar esa discusión? Y yo creo que ese es el fondo que tenemos que tocar. Pero hacer una comisión de expertos... Pero, Gabriel, pero independiente de cuál sea el mecanismo, que esa es la discusión hoy día, hay temas que está claro que si tú se los pones de nuevo a la Constitución, te la van a rechazar. Plurinacionalidad, por ejemplo. Sí. ¿Y cuántas veces se les dijo eso? ¿Cuántas veces? A ver, ojo, o sea, ninguno de los dos fuimos constituyentes. cuando, yo creo, por ejemplo, yo expuse dos veces en la convención de sí. sistema político y sistema de gobierno. Pero claramente, en los dos puntos. Mira, el tema de gobiernos regionales también era súper débil. Que los argumentos de los que estábamos por el Estado unitario, no el territorio unitario como lo querían vender los convencionales en campaña. Yo estuve en programas con Benito Baranda, con la Beatriz Sánchez, con la señora Bulne, y todos me trataron de mentirosa cuando yo les dije, ¿sí o no?, que aquí claramente no era un Estado unitario, solamente era un territorio unitario, que es lo que decía el artículo 2, y me trataron de mentirosa. Entonces cuando tú dices, mira, rechazaron para rechazar para reformar, había apruebo para reformar. Te lo cuento por si no lo leíste en la campaña de la apruebo. Sí. También había un apruebo para evitar la dictadura, que es como la cartera de... es más, para no seguir en la ¿cómo se llama?, en la constitución de la dictadura. Eso lo decían con todas las letras. Pero ese es un hecho de la causa. Ya, y resulta, o sea, de hecho, la constitución actual, la que está funcionando hoy día, es esa. Cuando pierden por un 63%, sigo escuchando la soberbia de lo que aquí ganó. No fue que la gente no quisiera esa constitución mala, sino que lo que ganó fue la publicidad, fíjate tú. Y lo peor de todo es que me da lata escucharlo. ¿Sabes por qué? Porque escucho al presidente Boric haciendo lo mismo. Entonces, cuando va y se da gustos personales, como lo hizo en la convención, y el presidente los da con el tema de las credenciales de los israelitas, luego se va a la ONU a decir exactamente lo mismo, ¿sabes de qué me doy cuenta? Que si cualquier cosa que tú le pongas a la gente de nuevo la va a volver a rechazar. Porque si seguimos en este infantilismo de caricaturizar y entender que la gente es tonta, la única manera, que la gente no es tonta. Entonces, ¿sabes lo que tiene que hacer? Lo que tiene que hacer es ponerse de acuerdo para hacer una constitución y dejar de tontear. Pero si tú date cuenta de tu argumento, construir una base, un acuerdo básico. O sea, cuando a mí me si construir un acuerdo básico significa seguir la lógica de ella, pero no podemos, no hay lógica, no hay posibilidad. Oye, no puedes decir que ganó el rechazo con la publicidad, no puedes seguir diciendo. Se elimina lo de tu vocabulario, porque el lenguaje construye realidad y por eso pierde. Lo que pasa, Grace, es que tú tienes una posición, y por lo que te veo y te estoy escuchando, porque te conozco también, está sumamente dogmática y dura. O sea, acá, si hubieras escuchado lo que quise decir, y yo me retracto si es que no fui capaz de lograr generar un mensaje, para poder terminar, Rodrigo. Yo partí diciendo que hay que hacer un proceso muy grande de autocrítica. O sea, eso fue de las primeras palabras que yo realicé. Entonces, decir que hay soberbia, de que hay falta. Después cuando dijiste que lo que ganó era el rechazo para reformar. No. Lo que dije que es importante tener una ley de medios.
una ley de medios O sea, hay que censurar en Chile. Nada, pero te das cuenta que Pero caricaturiza. ¿cuál es una ley de Lo que pasa medios? No, es que casi no se puede conversar. Está claro, Casi no se puede conversar. No, va a haber No, poco sí se puede espacio. conversar, pero No, se va a puede haber poco conversar espacio sobre de una acuerdo. mesa. Va a haber poco espacio de seria, acuerdo. Pero yo digo de la una culpa. nueva esta ley de manera. medios y tú dices censurar. Pero es No que dije censurar. lo que pasa es que, Gabriel, bueno, yo te digo que soy totalmente contrario a una ley de medios. O sea, yo estoy por absoluta libertad de expresión. O sea, no. Pero hay no. libertad de expresión en Chile. Hoy ¿Cómo, día, cómo está configurado o sea, está comercialmente protegido, los grandes medios de comunicación? pero está protegido el derecho de Y le libertad de hicieron expresión. campaña O sea, a los medios pero de es que- comunicación pero tres años. Pero ¿cómo? bueno, hoy día tú puedes decir lo que tú quieras. No. Y nadie Sí. te va. No, No, puede. es que no, O sea, no estoy yo- hablando de eso. ¿Cómo? O sea, No no, se estoy puede. hablando de eso. ¿Pero de qué estás hablando? Estoy hablando de la concentración de los medios de comunicación en el Pero Mercurio y es en que esa Copesa. ya, pero la concentración. A Por ver, ejemplo. Pero la Es que tenemos concentración. que expropiarlo. Nadie quitárselo, dijo ¿cómo eso. tenemos Pero, que pero hacer? seamos serios en la conversación. Pero- ¿De eso verdad? es lo que tú me dices, yo no, estoy pero en Gabriel, contra de cuando los tú dices dueños de los medios. control, po. Nadie dije, Pero nadie mira, ha dicho que está en control- contra de los medios, Pero no, sino pero de que control. generar Ya, condiciones. pero mira, Gabriel, es que eso del control. ¿Quién controla los medios? ¿Quién? El mercado. No, ¿quién controla los medios? El mercado, En la una línea propuesta editorial. de una ley, en tu en propuesta una de ley. ley, ¿quién lo controla? O sea, yo estoy abriendo, por Bien. ejemplo, No, la pero ¿quién? discusión. Tiene que existir medios que sean públicos, que Pero cumplan ¿quién? un rol Pero si hay público. televisión nacional Sí, pues. pública. ¿Y cómo funciona la televisión nacional? Pero es un Bueno, problema del ¿cómo gobierno que no lo funciona? No, sabe. del pero el gobierno. gobierno. ¿Qué es lo que No, hizo pero Sebastián? el gobierno. Pero Pero mira, una ¿qué hizo televisión Sebastián? estatal, no, ¿o ¿Qué no? hizo no fue el Sebastián? gobierno. Cuando hablan Pero de una la ¿Cómo que televisión no? Si usted era el estatal. No ambigabilidad. Ah, bueno, ¿y cómo La es? diferencia que hay Financiada. con Te das una cuenta que modificación cuando de no la le gusta la ley. opinión, tratan de No, mentirosa una a la ley gente, de la, no, pero la no ley tiene que que hacer modificó eso. Televisión Nacional creó un canal público con representación de todos los sectores, incluyendo la derecha, y por tanto tiene autonomía y tiene autofinanciamiento. Pero tú estarías a favor si fuera de una como ley, el canal español, pero Patricio, podríamos ser O sea, súper tendría que Patricio, ser como la BBC de Londres. solo decir lo que BBC dice de el Londres. Pero no no ve es la eso. BBC Pero en de Londres. Inglaterra no hay ley de control de medios. Exacto, Ah, pues no entonces es la ley de- BBC... No hay ley de Pero, control de a ver, medios. a ver, Pero no hay ley usted de sabe, control de usted medios. Esa sabe, ley de medios. Usted tampoco. sabe el viejo principio inglés que quien pone la plata pone la música. Pero Ya. pero hay Ese ley o principio no. en los medios ¿Hay ley de comunicación. control de medios o no? Oye, mira, ¿dónde? un perdón, pequeño pero perdón, punto. Pero el Estado garantiza. Pero perdón, existen los fondos de medios de comunicación que el gobierno de turno que también va controlando de cierta manera a los ¿cómo medios para entran los que, directores? para que publiquen los Mira, los o sea, medios Hay de algo- turno. es que esta es una conversación súper interesante, pero... Oye, pero yo la vamos a tener que dejar por vuelta comercial. no, pero Jaime, sí, No, sí, eso- ya, 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 dale. es que no Sí, alcanzamos, dale, porque vamos a dale, tener que ir a un dale. corte comercial. Acá en Éticos y Morales junto a Alexa, Magic TV está disponible en Multicom Maule y en Linares también, por cierto. Hacemos el Éticos y Morales desde Café del Centro, en el Hostal del Centro, nuestro nuevo espacio televisivo junto a nuestros apasionados panelistas el día de hoy y de siempre, del pasado, del presente y del futuro. Nos reencontramos de vuelta a comerciales, ya venimos. Hoy está al rojo el programa. Es mejor el entretiempo. Sobre todo en Chetelones, Tercer tiempo. en las propagandas. Está álgido el debate. Vamos a cerrar la conversación en torno a los medios de comunicación y vamos a meternos en lo que ya a la gente de verdad le importa. Entendemos perfectamente que hubo un mazazo, de un portazo a la nueva constitución, eso está claro, los por qué y los efectos están a la vista. Y se viene un nuevo proceso. ¿En qué estamos? Vamos a meternos en esa conversación, pero vamos a cerrar una ronda pequeña del tema de los medios de comunicación que le digo pendiente a Gabriel Rojas y luego entramos a cómo se viene esto, qué hacemos, qué va a pasar de aquí para adelante. Lo que ocurrió claramente fue una señal potente, ya estamos claros, pero ¿qué se viene para adelante? Mañana hay una reunión otra vez entre los partidos de diferentes coaliciones junto al gobierno. Vamos a ver cómo avanza todo esto, Gabriel. Cerramos con lo de los medios de comunicación. Sí, mira, yo creo que es muy importante generar discusiones como esta, conversaciones en torno a lo que ocurre en el país, porque yo soy súper claro, creo que es necesaria una ley de medios por la concentración
de dos grandes holdings, que es Mercurio y Copesa, que concentran más del 80% de los medios de comunicación en Chile, prensa escrita, radio y televisión. Y eso, claro, y eso también responde a una línea editorial, a una visión, más toda la cantidad de recursos que pusieron las AFP, que se sentían perjudicadas con una nueva constitución. Pero eso no es una opinión, eso es un dato de la causa. Ahora, que lo que ocurrió, por ejemplo, los que defienden la libertad a ultranza de los medios de comunicación y de la libre opinión, libre expresión, que también la defiendo, no dijeron nada, por ejemplo, cuando en el gobierno de Sebastián Piñera cerraron el diario La Nación. Lo cerraron. Y ninguno de los defensores de la libertad de expresión estuvo ahí señalando, oye, qué malo que cierren un medio de comunicación. Entonces, aquí yo siento que hay una posición un poco cómoda en lo que ocurre en los medios de comunicación, pero sin lugar a dudas, en Chile, en otros periodos de nuestra república, hubo mucha mayor cantidad de libertad de expresión que la que ocurre ahora. Rodrigo, ¿qué te pasa con los medios de comunicación? No, es que a mí lo único que a mí me hace ruido de cualquier ley de medios, ya, a lo mejor yo estoy entendiendo mal a Gabriel, a lo mejor él está refiriéndose a otra cosa. Entiendo que hay concentración de medios, yo creo que eso pasa no solamente en Chile. El problema de cualquier industria concentrada no es el número de actores, sino la libertad que exista para entrar. Hoy día en Chile existe total libertad para poner cualquier medio de comunicación. Y eso es lo que hay que preservar. O sea, a nadie se le impide expresarse, ni tampoco a nadie se le impide en Chile, ¿no es cierto?, crear un medio de comunicación. Acá nosotros estamos en un canal, ¿no es cierto?, que no es un canal grande, ¿no es cierto?, un canal pequeño, pero que tiene su espacio, que tiene su espacio. Entonces, eso yo creo que habría que preservarlo de todas maneras. O sea, yo estoy de acuerdo con eso. Si una ley de medios, con ciertas una ley de medios, rigurosidades, por ejemplo. Sí, en una ley de medios. No, porque en la universidad, para entender, por ejemplo, en la universidad te piden magíster, ponte tú. ¿Sí? Acá de repente deberían pedirte el título de periodista de repente a quien está a cargo del medio, por ejemplo. Bueno, ciertas rigurosidades que podrían regir también, porque no cualquier persona podría de pronto hacerse cargo de un medio de comunicación. O sea, te estoy hablando no una ley, sino ciertas rigurosidades para poder fundar un medio de comunicación, tal vez. Sí. Podría ser. Pero eso yo no sé, por ejemplo, una regulación, ponte tú. A mí me asusta mucho esto de las leyes de medios. A lo mejor yo no las entiendo bien. ¿Quién los controlaría? Pero yo veo la experiencia, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los que salen inmediatamente con leyes de... a quienes no les gusta la prensa, a quienes no les gusta la Inquisición? Sencillamente, ¿no es cierto?, al que está ejerciendo el poder. Entonces, cualquier sistema de que sea controlar la expresión de la ciudadanía, yo lo encuentro malo. Desde las leyes. Por eso, porque en tu experiencia si una ley de medios no significa eso. ¿Te ha tocado vivir situaciones de pronto de medios de comunicación que faltan claramente la rigurosidad? Absolutamente, y de hecho hemos ido con causas en contra de medios que han sido tendenciosos en su... Pero eso es propio de la libertad de prensa y del juego. Yo aquí voy a poner dos datos duros, que vamos con las cosas. No es que aquí La Nación la hayan cerrado porque era una opinión política en contra del gobierno, ¿ya? La Nación era un diario que en el 70% de las acciones eran del Estado. Era un 30% de Coyihuay S.A. que eran los privados. De hecho, la Corte Suprema ordenó al Estado de Chile indemnizar a los privados por el cierre del medio de comunicación, que se cerró o se optó por su venta porque no era viable económicamente, porque ya no se sostenía. Eso como para el dato duro, para que la gente no crea que alguien vino así como vil dictador y cerró la cosa. Lo segundo, que cuando tú hablas de una ley de medios en que prohíba, por ejemplo, lo que tú manifestabas, ¿no?, que solo un periodista crea un medio de comunicación. Que alguien que tenga que ver... Pero si yo tengo capital... Se haga cargo de la línea editorial por lo menos. Si yo tengo capital, por lo menos, y tú tienes la expertise, nosotros no nos podemos agrupar, yo no te puedo poner capital para que tú tengas espacios como este. Pero sin duda. Eso es libertad, así opera el mercado. Es lo mismo que yo me ponga con un bufete de abogados sin ser abogado. Claro. ¿Y por qué no? Por eso te digo, les pago a todos. Pero oye, ¿y tú crees que eso no existe en Chile? Te entiendo el punto. Y que gallos que ponen clínica y que no son médicos. Te entiendo el punto, pero a la corte no son profesores. Pero a la corte no va a alegar cualquier persona. ¿Cómo? A la corte no va a alegar cualquier persona. Oye, está perfecto, pero eso es responsabilidad que los medios contraten periodistas, pero no que el dueño no eso te estoy planteando.
Te estoy planteando eso. Ahora, ojo. No, que no se pueda, que aquí puros periodistas sean dueños. La libertad de expresión no es un bien que hoy día sea transable. ¿Y sabes por qué? Porque costó mucho tiempo tener libertad de expresión en este país. Para los dos lados. Tanto cuando estaba el gobierno de Allende, tanto como cuando llegó la dictadura, ¿cierto? Mira, yo te voy a contar un caso personal de cuando existía la censura en Chile. Para los casos Copeva, ¿se recuerdan ustedes las casas que se cayeron por la lluvia? Bueno, cuando yo trabajaba en Santiago defendíamos a un grupo de más de 9.000 pequeños trabajadores en el programa PET, Programa Especial de Trabajadores para adquirir subsidios un poco superiores a los básicos. Y estas casas eran Copeva y se les cayeron, o se les inundaron, y demandamos al Estado. Y fue la demanda más grande que ha tenido Chile en contra del Estado por un tema de vivienda. Estaban todos los medios de televisión, prensa escrita, radial, en el momento de la presentación de la demanda. ¿Alguno recuerda si salió en la tele? No salió la presentación, no salió el triunfo, no salió... ¿Por qué? Porque el secretario general de gobierno, ¿cierto?, de esa época, vamos a hablar de año 97, cuando estaba la campaña de Frey, más o menos. El gobierno de Frey. Llamó a todos los medios y censuró la noticia. Después de eso... ¿Carlos Reinich? No. Uno que era blanquito, sí. ¿Por qué censuró la noticia? Porque era una demanda muy fuerte de la pérdida del Estado de Chile, porque tenía que haber salido el ministro de Vivienda y el subsecretario, porque entregaron los subsidios sin saber a quién, y las casas se caían por la mala calidad. ¿Qué te pasa a ti con los medios de comunicación? Entonces era Enrique en ese tiempo el ministro. Yo tengo la opinión, y yo conozco bien, porque llevo años metido en el tema, hay niveles de concentración brutales y controles económicos brutales. Yo creo en la libertad de opinión y creo que los periodistas tienen que tener libertad. Y por tanto, un medio debe garantizar la libertad de los periodistas al interior de su medio. Y eso no sucede. Eso no sucede porque... O sea, cosa de la Mónica Rincón, ¿cómo para saber que sí sucede? Excepto uno. Todos los canales tienen su línea editorial. Excepto uno. ¿Está visto? Que fue la apuesta, porque todo esto se genera por un señor que se le ocurrió que la mejor política comunicacional que podía tener el gobierno no tener medio. Por eso terminó fue desbancándose la nación hasta que al final fue inviable. Inviable porque el Estado... La Corte Suprema... cuando si el Estado quiere financiar, financia. Y todos sabemos eso. Bueno, pero Televisión Nacional de Chile, ¿qué es lo que es? Es estatal, no gubernamental. Y se cambió, acuérdense, hubo una ley especial para permitir tratar de modelar el televisión nacional. ¿Y sabes cuánto le cuesta al Estado de Chile Televisión Nacional de Chile? Sí. En términos de plata. O sea, si eso también es recurso. Sí. Por eso te digo, hagámoslo como lo hacen los españoles o los ingleses, que no son súper... Ya, cerramos tema. Y este tema de la que al final se los privados. ¿Veremos lo que viene? A propósito, yo en lo personal, últimamente no he tenido ningún problema en expresar y decir lo que quiero y creo que es correcto. No, pero estamos hablando de los medios. Nunca te he visto. Nunca he visto que te censuran. La censura. Últimamente. Yo conozco directamente el proceso súper brutal. Sí, pero además en esta región. Pero generalizar, por lo menos, a lo mejor sería la excepción, pero acá tenemos libertad de expresión. No, sí, con la media cola dos sabe. Partamos desde ahí. No, pero en la otra, por ejemplo, hay mucho control, yo no puedo investigar tal cosa. Porque de hecho, la estoy amarrando. Porque si yo investigo algo, a mí esta entidad me financia, entonces... Oye, ¿qué se viene Pato Avilés? ¿Qué se viene Gabriel? ¿Qué se viene Rodrigo? ¿Qué se viene Grace? ¿Qué hacemos de aquí para adelante con este cambio de constitución que todo el país quiere? 12 millones de personas quieren un cambio de constitución, pero no en mi patio. Pero en mi patio no. Sencillamente para unirlo un poco con lo que estábamos discutiendo en la sección anterior, ¿no? Nosotros tenemos que tener claro que si se reabre el proceso constituyente, pero el proceso constituyente jurídicamente terminó, ¿cierto? Jurídicamente, sí. Estoy diciendo políticamente. Jurídicamente terminó, ¿no es cierto? Podemos hablar de políticamente que sigue abierto,
perfecto, porque la pelota siguió dando bote, Sí, claro. ¿no es cierto? Hay un compromiso de Chile Vamos, etcétera, etcétera. Pero Compromiso de- entonces, Claro, ya, compromiso. pero perfecto, pero acá hay un 62% de la gente que rechazó una Sí. propuesta. Brutal. Eso está claro. Y que estamos tratando de interpretar qué significa ese 62-63% de rechazo. Pero nadie, o sea, ahí, No, o sea, lo primero que significa no plurinacionalidad. es que no, ese es el no, punto. No propiedad. Es que ese es el punto. Inseguridad. Ese es el punto. Ese es el punto. ¿Qué es lo Claro. qué es lo que rechazó la gente? Entonces, si nosotros nos empeñamos, y eso es lo que estoy dando, o sea, si nosotros nos empeñamos y Está somos fácil, escúchame, entonces está fácil. deja terminar. Si nosotros No, nos tan empoderado, ¿ah? nos empeñamos, nos empeñamos, ¿no es cierto? Sí, está fácil, entonces. Nos empeñamos en decir, no, esto fue la publicidad, la propaganda, las fake news, etcétera, etcétera. Bueno, vamos derecho a un nuevo rechazo. O sea, la autocrítica que le gusta hablar a los comunistas, ¿no es cierto? La autocrítica creo que es una palabra de ahí. La autocrítica, ellos dicen, no, ahí tenemos que ser, no, pero por eso estoy avanzando. No, pero Tenemos si que, esto fue el primer no, es que, Déjà vu. no, por eso mismo, es que por eso mismo. No, pues está fácil. Pero entonces. lo que viene. Entonces está fácil. No plurinacionalidad, Pero no claramente, seguridad. obvio, esos son los mismos. O sea, está fácil. Yo le pediría, a ver, hay cuestiones que son básicas acá. Yo no puedo debilitar los derechos de propiedad, de partida. Eso es un mínimo, es un desde. O sea, yo no represento a nadie, con suerte a mí. ¿Ya? Pero ese para mí es un... Ya te tienen el marco de libertad. Ese es un desde. Plurinacionalidad Desde aquí vaya. por ningún motivo. O sea, cualquier Plurinacionalidad cosa, tampoco. Oye, yo no sé si ustedes vieron, o sea, la sensación que hay hoy día, ¿ya? La sensación de chilenidad que hay hoy día. O sea, esa cuestión es un mínimo, es un desde. O sea, si me salen con el discurso de la plurinacionalidad, no hay nada más que hablar. No hay nada más que hablar. O sea, esos son mínimos, son los desde, los derechos de propiedad, los derechos de agua. Elegido. Perfecto. O experto. Ojo, y No. sigamos mirando para adelante. Por eso te pregunto. ¿Cómo el gobierno sigue hablando? ¿Cómo el gobierno sigue hablando de reforma tributaria, ¿no es cierto? Aumentar los impuestos en medio de una recesión. ¿Cómo el gobierno sigue hablando de cambiar el sistema de FP, ¿no es cierto? Cuando toda la gente, y antes del plebiscito, le dice, no, la plata es mía. El mismo gobierno, los mismos que están hoy día en el gobierno, Pero le eso- dijeron a su gente, pero- le dijeron a la pero- gente, pero- la plata es de pero- ustedes. pero- Y estamos negando el Pero que no sistema suena- de capitalización que no individual. suena mal lo que te voy a decir, pero, Entonces, pero- es malo el diagnóstico que están haciendo. Pero aquí no hay que ser. Vamos directo al rechazo que de se, nuevo. que se entienda bien lo que te voy a decir, pero no hay que ser tan patudo. O sea, ¿Cómo? el tema pasa por la convención y el rechazo ahí, pero meterte en las políticas del gobierno y el compromiso Es que también está- el compromiso es que que se hizo es con la que- gente que votó por este gobierno, que tiene que ver con la reforma, que tiene que ver Pero con es todo. que el mismo o sea, mundo, una el cosa, mismo mundo. Una cosa tiene que ver con la reforma, y otra con la Felizmente política, Rodrigo no está en la mesa de y la conversación. otra, Pero y la el otra mismo tiene que ver mundo. con, tiene No que ver está con, en la mesa de con la conversación. constitución. Bueno, pero- o Porque sea, está son fuera de cosas, esto. caminos distintos. ¿Cómo? Pero tú dices fuera de la lógica. pero tú dices que la capitalización No, individual lo que no. estoy diciendo es lo siguiente. La gente le para dijo que haya sí a la acuerdo, capitalización para que individual. haya acuerdo, tenemos que concordar un cierto criterio. Y ese criterio es construir una constitución donde llevan todo y cualquier presidente que salga electo. Claro, yo acá da lo entiendo- mismo acá entiendo que el la quieren color cambiar de incluso presidente el que programa sea, de gobierno. puede hacer lo que se Claro, compromete claramente. frente al país. Rechazo, pero Pero- se rechazó la Pero la es que propuesta el constitucional gobierno y querer se- meterse a cambiar Oye, el programa de pero si gobierno, el- yo creo que ya un poquito mucho. Mira, yo creo que pero es que tampoco puede ser el ni otro- hombre ni el hombre Oye, Nicolino se atrevió a no, esto. no, pero Jaime, pero tampoco puede ser, Sí, por eso. tampoco que puede ser Por que, eso- oye, por ganó eso- el rechazo por eso ganó- Rodrigo rechazó siempre. ganó el rechazo con un 62% y aquí no ha pasado nada, po. Sí, No, pero mira. po. Si acá hay un 62%. Pero no te van a cambiar el programa de gobierno porque es un tema de la Constitución. O sea, yo te lo digo, ni el hombre de trajecito No, pero ¿cómo? se atrevió a tanto. Ah, no, perfecto, pero Sí, pero sí, O sea, bueno, yo la frontera, o sea, Pero ojo. demasiado. Yo al el final de la tejo ronda, pasó, por no, favor. dale. No, yo primero Gabriel. Sí, Gabriel, es que, al final bueno, de la ronda.
acá es importante cuando se generan estas discusiones porque aquí uno sabe qué es lo que se piensa en el fondo desde las distintas posiciones. Y hay una interpretación súper extensiva por lo que te estoy escuchando, Rodrigo. Derecho de propiedad, un punto. Mira, es que yo te puedo decir, dentro del mundo del apruebo, dentro del mundo de las organizaciones sociales y también desde los sectores amplios de la izquierda, están por mantener la propiedad. Si nadie en ningún momento se habló de erradicar la propiedad. ¿Puedo hacerte un alcance ahí, Gabriel? Ya escucho la excepción. Acá no es ningún fake news. Acá hay un proyecto de ley, con fecha te lo digo, de la senadora Proboste, del senador Navarro, abril de 2020, donde se decía que se iba a nacionalizar los fondos de pensiones. Oye, negar eso... ¿Qué tiene que ver eso, Rodrigo, con la Constitución? Tiene que ver porque a ver, ¿por qué? La misma... Pero obviamente que eso se discutió. pensiones Mira, no se no, puede, te lo digo, no, te lo digo, no, pero es que no, es porque que te pido Rodrigo, honestidad intelectual. Pero mira, que aquí hubo, no, de verdad, No, pero es que de verdad, yo estoy haciendo el ejercicio. Yo te voy a decir un hecho, porque te voy a decir un hecho. No, déjame mira, terminar. Yo estaba Aquí argumentando. hubo una propuesta. Sí. Con mi plata, no. Ya, Que mira, fue rechazada por la Convención Constitucional. Esa es la excepción que quieres ¿Cuántas hacer. veces? ¿O quieres ¿Cuántas intervenir veces? nuevamente? Eso. ¿Quieres Eso, intervenir nuevamente? eso, Esa es la excepción, eso. de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que te digo? Tú Por honestidad. ¿Eso es verdad o no? Pero es que me vas a dejar. ¿Pero es que cierto eso- o no? Mira. Tenés que hablar más fuerte. tenés Sí, que parece gritar. que voy a tener Sí. que empezar a gritar, esa A es lo la grito. No, dinámica ¿es acá cierto o no? para poder relacionarse. Pero De escúchame, partida tú- tú lo que estás haciendo es tergiversar la información. ¿Por qué Porque tergiversar? estás hablando de un proyecto de ley con una propuesta constitucional, que son dos cosas completamente distintas. Acá lo que se sometió a plebiscito fue la propuesta constitucional, no ese proyecto de ley de la senadora Proboste. Primera cosa. Entonces, lo que podemos avanzar, y la idea La es senadora aprobó esto, ¿qué es lo que votó? El senador Navarro, ¿qué votó? Ah, chuta, ya, y quiere que me Todos vaya a meter a votaron la... apruebo. ¿Y qué te- Hicieron campaña por No, el es que no, apruebo. es que Rodrigo, es que tú me pides honestidad intelectual ¿Sí? y tú estás haciendo una tergiversación de una ¿Por qué argumentación. estoy tergiversando? Te explico nuevamente. Acá lo que se plebiscitó fue un proyecto de Está constitución. claro que eso. Y tú lo que estás señalando de un proyecto de ley de una senadora en particular, que no fue plebiscitado eso, ¿ya? Entonces, para avanzar, porque yo creo que queda claro ahí, ¿no? Entonces, para avanzar, nosotros también estamos a favor de la propiedad privada. Nosotros también estamos a favor de la chilenidad y sus tradiciones. Nosotros también estamos en resguardar los símbolos patrios, etcétera. Disculpa porque ahora me toca intervenir a mí. Entonces, ¿Y Jaime, por qué se rechazó Pero entonces es que- en la Convención Constitucional? Oye, pero es todos que, tenemos- es que mira, es que es difícil dialogar cuando yo te escuché toda tu intervención y procuro siempre escuchar para poder tener después la oportunidad de expresarme, pero metódicamente tú interrumpes y tergiversas situaciones que estoy expresando. Entonces, diciendo esto, nosotros estamos a favor de mantención de la propiedad, de los símbolos patrios y todos los elementos que mayormente Rodrigo señaló. Pero acá lo que existe de parte de la derecha, así como se pide por un lado de que tiene que existir capacidad de asumir la derrota, yo siento que existe una soberbia muy grande al momento de tratar de intervenir incluso en el programa de gobierno que no fue plebiscitado. Si el programa de gobierno Sí, claro. es un programa que fue aprobado por una mayoría de la población chilena. Entonces, acá se trata de mezclar lo que ocurre con el gobierno, con un proceso constituyente, y eso es lo que no nos convoca el día de hoy. Nosotros tenemos que dar seguridad o claridad de lo que se viene. Como bien señalas tú, y estoy haciendo también el ejercicio de empatizar con parte de tu argumentación, es que acá jurídicamente el proceso terminó, ahora hay una situación política que hay que resolver. Sí, claro. Y esa situación política tiene diversas aristas que incluso ni siquiera han sido acordadas por la mesa de los presidentes de los distintos partidos políticos. Primero, si va a haber una comisión de expertos o va a haber una comisión elegida, un proceso constituyente elegido nuevamente, o si esto se va a incorporar a los presidentes, a los expresidentes de la República, etcétera. Toda esa situación está en una ambigüedad absoluta, pero lo más terrible, creo yo, es que todo este proceso culmine en no desarrollar el acuerdo. Y lo que a mí me gustaría es que la derecha cumpliera su palabra de generar un acuerdo que nos permita tener una nueva constitución. Y será democráticamente elegido Dale. cuál va a ser la forma. Dale, Biff. Ya, pero No, yo, no, no, yo pero quiero, dale. yo quiero hacer algunas cosas. No nos La violentemos. primera, va a referir a la palabra autocrítica, que es hacer un juicio de sí mismo, ¿ya? No, violentemos. No un juicio de sí mismo mediano y luego echarle la culpa al otro. Eso es lo primero. Lo segundo, que no hay que, claro, pasarse a 7 pueblos, pero yo creo que en algo, Rodrigo tiene mucha razón. Fue el mismo presidente Gabriel Boric en su campaña y luego en los principios de su gobierno que dijo, lo pueden buscar en la prensa, que su programa de gobierno en gran medida se podía ejecutar dependiendo Giorgio de Jackson. aprobar el nuevo proyecto de constitución.
Por otra parte, cuando nos metemos en el tema de pensiones, la iniciativa de la senadora Proboste sí tiene intervención en el proceso constituyente. ¿Por qué? Porque la única forma de promover una moción como esa es a través de una modificación constitucional para poder nacionalizar plata privada, es decir, plata que han puesto los trabajadores en su cuenta de capitalización individual. Debe haber una modificación constitucional. No basta una ley simple porque no se puede hacer a través de ese Eso puesto. está claro. Pero Y espérame, y por lo tanto, cuando ella promueve esto en 2020, en abril del 2020, donde se inicia todo el proceso, ¿cierto?, constitucional, tanto el acuerdo de noviembre que estaba en parto, cuando se estaba modificando el artículo 138 al 142 de la Constitución, una de las cosas que queda sobre la mesa es esa. Entonces, cuando dentro del proceso de la convención, una de las mayores brazos de la ciudadanía o de la sociedad civil es con mi plata no, diciéndote, no me gusta esta forma que tú piensas, yo sí quiero mejores pensiones, a mí no me gustan las AFP, porque no vamos a decir que a la gente le gustan las AFP, no, yo creo que no es así, pero tampoco le gusta que el Estado se lleve su plata. ¿Y dónde salía eso en la Constitución? No, espérame, no salía. Pero lo que pasa es que cuando tú estás sentado en un país en que la presidenta del Senado en ese momento te dice yo voy a tirar un proyecto para modificar la Constitución justo antes de que empiece la convención a discutir, que la única iniciativa más votada, que es con mi plata no, ¿cierto?, no sea oída en la convención tampoco, entonces la ciudadanía queda con la sensación de que lo que hacía la nueva Constitución a lo mejor no lo decía expresamente, pero dejaba abierto el camino. Y eso es un temor que es normal para la gente bueno cuando que lo digas tienes... que no estaba expresado Exacto, en la Constitución. Porque no es que hay muchas expresado. cosas que no estaban expresas. No estaban expresadas. Como por ejemplo que se acabara la propiedad privada, pero quitaban muchos elementos para protegerla. Por ejemplo, el recurso de protección ya no existía. no, sí, Pato Aguilera, te Había quiero un invitar a... recurso que se entregaba al tribunal de primera instancia según la ley que se iban a dictar. Y para cerrar el tema de la opinión, yo creo hoy día, primero, voy a ser bien sincera, yo creo que ya pasamos la etapa de si queremos o no una nueva constitución. Sí queremos una nueva constitución, porque eso lo dijo la democracia. Yo te rechazo, pero yo tengo que reconocer cuando la democracia dice otra cosa y lo tengo que aceptar. Y en consecuencia tengo que trabajar para ello. El problema de hoy día es la cancha chica, que está llena de individualismos y egoísmos, en que tanto las mesas de Chile Vamos, ¿cómo se llama?, y de la ex Concertación, o los de centro izquierda y los de izquierda y todo, todos quieren que el juguete sea de ellos y tienen que entender que el único dueño del juguete es el Estado concebido como todos los ciudadanos que formamos parte de este largo país que se llama Chile. Y en ese caso, lo que hay que hacer es no desmerecer la experiencia, y esta es una opinión mía, yo no pertenezco a ninguna coalición, así que me da lo mismo y puedo hablar lo que quiera, con libertad todavía de expresión, que yo creo que hay que llamar a una comisión de expertos, pero no para hacer la nueva constitución, porque yo creo que la ciudadanía también habló en que quiere a lo mejor una convención o algo como eso. Yo creo que esa convención debe ser llamada para la modificación constitucional que va a marcar el nuevo proceso constituyente, porque nosotros no podemos desconocer la experiencia de expresidentes, de expresidentes de la Corte Suprema, de exdirectores quizás de Carabineros o de otras fuerzas que nos puedan decir cuál es el Chile que creen que funciona para abrir el camino en la nueva Constitución. Porque ya sabemos que la pura hoja en blanco, así lisa y llanamente, no nos funcionó. Pato Aguilera, ¿cómo te imaginas tú? A mí me preocupa, yo creo que no va a ser fácil hacerlo franco. Un poco por la lógica de Rodrigo, que no por ser, sino porque está dentro de la discusión. Yo lo que espero es que el sentido del país, el interés global del país prime como criterio. Por eso yo creo que hay que hacer un acuerdo marco de una constitución que va para todo, y por tanto que cualquier presidente, no importa el color que sea, pueda cumplir los compromisos que quiere frente al país, que tiene que ser cortita. ¿Tú quieres una constitución minimalista? Minimalista, no quiere esta cosa, regúleme el agua porque si no se me van a cortar el agua en la casa. No, por favor, no más. Yo entiendo. Totalmente de acuerdo contigo en eso. Yo entiendo que hay temas en la propuesta constitucional
que yo estoy convencido que en algún minuto de la vida, probablemente yo no lo voy a ver, pero van a estar. Van a estar porque yo miro las constituciones de otros países y están. A no ser que los canadienses se hayan vuelto locos y han puesto plurinacionales porque se volvieron locos. Ya. Pero puede ser. Está en la Constitución. Está en la Constitución, amigo. Está en la de Ecuador y en la de Bolivia. No, y en la de Canadá. Y en la Canadá hay territorio. Cuidado. Entonces es un tema que... Canadá no hay territorio. Sí, hay territorio. Porque son temas de discusión más de largo plazo. No son discusiones hoy día. No son discusiones por lo que dicen ustedes, porque la gente no entiende una cosa. O sea, yo hice harto terreno. La verdad entendía que le iban a dividir el país. Y a nadie le gusta que le digan el país. Eso es la práctica de la vida, digamos. ¿Ah? Entonces, Pato, va a haber que pasar un ¿cómo tiempo. la ves tú con elección de nuevos convencionales? O sea, lo que pasa es que hay cosas que son imposibles de saltarse. ¿Ya? Esa La así como Mira, no plurinacionalidad. o sea, porque yo elección de entiendo la convencionales. lógica de Grace, pero yo recuerdo... O sea, te raya la Lo que cancha. pasó, yo sí, recuerdo lo que partía pasó por en la un Constitución principio. del, yo recuerdo lo que pasó con la Constitución del 25, que se suponía que era una convención y terminó siendo una comisión nombrada por Alessandri, que redactó y impuso... Constitución, por eso se llama Constitución Quebrante. Constitución, sí, por la Y además para ponerle la guinda a la torta... Nueva ¿Qué? Bilbao de Gardó, que sí. De Nueva Bilbao, por la Y Constitución. la cambiaron por la Constitución del 25 Ah, sí, a pues se llama Constitución. Y para ponerle la La guinda... comuna Antes se llamaba Nueva Bilbao. Claro, y para ponerle la guinda Después a la la torta, Constitución del 25 fue la Alessandri Constitución. puso Por la al Constitución. comandante en jefe. Ah, Y para ponerle la guinda a la torta, el comandante Son datos compuestos. Alessandri puso al comandante en jefe del ejército en la convención para decirle que o la aprobaba o podía pasar al malo. ya, pero yo En la quiero ir a Constitución una del cuestión 25. concreta. Dale. La Concreta. Constitución del 25. Entonces, Concreta. esta cosa Las no es constituciones esto. han sido escasez, Estamos de acuerdo. en Chile y todos lo sabemos. Estamos de acuerdo que el proceso constituyente jurídicamente terminó. Estamos de acuerdo. Sí. Sí. Estamos de acuerdo en eso. Entonces yo les pregunto a ustedes, bueno, si queremos iniciar un nuevo proceso constituyente, ¿qué opinión tienen del plebiscito de entrada? Preguntarle nuevamente a la gente, ya, que yo creo que podría, no sé, bueno, no quiero hacer un pronóstico con eso, pero preguntarle de nuevo a la gente, ¿Tú estás de uno, acuerdo si con quiere, eso? si, Pero absolutamente. baja un poco, si no tienes que gritar, Sí. Rodrigo, de verdad. Ah, ¿por qué? Es molesto. Sí. Sí, es molesto. No te digo, ¿tú estás de acuerdo con un plebiscito de entrada nuevo? Sí, claro. Perfecto. Preguntarle a la gente Ese por es el una, punto. por una cuestión de principio nomás. O sea, O sea, si nosotros vamos a A mí me comenzar un pare- nuevo a mí- proceso a mí me parece constituyente, perfecto. ¿De qué principio? Que lo suman así. Porque yo puedo decir... El proceso constituyente yo puedo terminó. decir- yo puedo decir que las dos cosas podían ser discutibles. Pero tú, Las dos plebiscitos. ¿tú no Ese- estás de acuerdo en un plebiscito de entrada? Yo creo que... Yo no. Yo estoy en la tesis de... Mira, yo de Jaime, la Grecia. O sea, el país dijo que quería nueva constitución. Punto. Veamos si son electos. Discutamos esa cuestión. sí, bueno, pero el mecanismo también. O sea, Pero espérame, plebiscito, pero lo que yo dije- plebiscito de entrada y mecanismo. Espérate, que claro, lo que yo dije es que yo creo que para crear el mecanismo necesitamos expertos. Si esos expertos deciden que se requiere una para el marco consulta, teórico, claro, ya. se requiere una consulta. Mira, le tienen miedo a las consultas, pero muchos municipios, ¿se acuerdan Sí. cuando nadie quería y que los municipios dijeron, no, nosotros vamos a hacer una Linares consulta? va a hacer una consulta Aquí ahora, hicimos una Payanza. consulta en Talca y la consulta no era sí, no, apruebo, rechazo, no Así eran no 10 era. cosas. Oiga, usted, y además había un punto en que decía, oiga, y de todas estas que le ofrecimos, si usted tiene otra, díganos qué quiere. Y no hay que tenerle miedo, si la gente sabe contestar cuestionarios profundos. Oiga, ¿usted quiere otro proceso constitucional? Sí, no. Si me contestó que sí, ¿cómo lo quiere? ¿Lo quiere a través de una convención? ¿Lo quiere a través de un grupo de expertos? ¿Lo quiere a través del parlamento? Yo no sé. 3, 2. Si dice que no, está de acuerdo en que no haya otro proceso, pero sí cambiar la Constitución a través, por ejemplo, de algunas enmiendas. Oye, si hay muchas cosas que preguntarle a la gente, ¿por qué la gente podría no contestarlo? Yo no Mira, tengo una opinión yo- creada, yo déjame- creo que déjame- esta comisión tiene que hacerlo. Sí, Parece que no, tengo que empezar a subir más la voz. sí, porque Que no, porque pero- un pero- político, pero- pero- para que- para ¿por saber. qué un plebiscito de entrada? Te lo Yo soy digo, tonta. te lo digo, porque lo que yo veo hoy día es que se sigue girando contra un plebiscito, ¿no es cierto? Se sigue girando Lo 25 de octubre.
Sí, es como que nosotros estuviéramos girando, oye, ¿por qué no giramos contra la elección del año 88, contra la elección del... No, o sea, Lo que pasa es que a ver, pero déjame terminar el argumento. Entonces, sigue el argumento contigo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que yo decía desde el comienzo, o sea, además de que votó más gente, el país de hoy día, en la opinión, porque ha llegado más información, si eso está cambiando, los precios de las acciones cambian todos los días por la información que va llegando, ¿no es cierto? La opinión de las personas, la opinión de la persona. El punto es que haya un proceso de entrada. O sea, eso es lo que corresponde. Perfecto. Eso es lo que corresponde. Me toca a mí en la vuelta. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque ya se hizo la consulta. Es como que fuéramos... hace 2 años, pero 3, Rodrigo, la capacidad de escuchar también es súper importante para poder entablar diálogo. ¿Ya? Entonces... La interrupción también es violencia. No, yo no me siento violentado, pero la idea es avanzar porque si cada vez que Rodrigo está hablando yo estoy ahí aportillando, al final no voy a dejar que Rodrigo no termine la idea, ¿ya? Entonces, como estamos acá con el objeto de dialogar y de comunicar más que de pelear, porque yo creo que la gente no nos quiere ver pelear a nosotros, y lo importante es avanzar, yo creo que ya se hizo el plebiscito de entrada, ya estaba una opinión definida por la ciudadanía. Hubo un plebiscito de salida, ya está la opinión definida por la ciudadanía y ahora hay que avanzar en el proceso constitucional. Y el proceso constitucional puede tener distintas visiones en torno a cómo se vaya a desarrollar, porque esto tiene también que generar ciertas certezas. No hablo tan solo de los mercados, sino que hablo de certezas en términos de gobernabilidad. Un gobierno, o sea, este o cualquiera, no puede pasarse los 4 años haciendo plebiscitos en todos los temas. Acá lo importante es poder avanzar si este proceso se va a generar por una comisión de expertos, si va a ser elegido nuevo constituyente o va a ser quizás una comisión mixta, como fue una de las alternativas que estaba en un comienzo. Pero lo importante es que esto se avance rápido y lo que tenemos que tener claridad es que tiene que existir principios unificadores. Yo comparto con Pato de que tiene que existir una constitución que no sea maximalista. Yo creo que ese es uno de los errores también que tenía este proyecto constitucional. Tiene que abocarse a los principios unitarios. Uno de los principios, por ejemplo, puede ser, y a mi juicio, que esta es una opinión personal, entender un Estado social de derecho, que era uno de los elementos que estaban contemplados en la Constitución, mantener los derechos sociales que también estaban en la propuesta, y cuestiones como la plurinacionalidad o cuestiones que son mucho más rebativas, evidentemente no van a poder ser parte de este proceso. Pero y tampoco los escaños reservados. Puede ser, puede ser. Entonces acá lo importante es poder generar un marco unitario. Ricardo Jara, nuestro director, aquí en la sala máster, junto al tremendo equipo de Canal 30, agradecerles también esta puesta en escena desde el Hostal del Centro, particularmente de la cafetería Café del Centro. Realizamos el día de hoy nuestros éticos y morales por las pantallas de Canal 30, también a través de TV Cable Loncomilla y de nuestro web canal30multicom.cl y nuestro Facebook Canal 30 Multicom. Los dejamos cordialmente invitados para revisar. Alexa, faltó Alexa. Faltó Alexa, acá está Alexa, Magic TV, sí, está silenciada Alexa. Sí, no sabemos. Es que todavía no se recupera la cola Alexa. No tiene cola. Pero bueno, Alexa es un producto de Multicom. Nosotros los dejamos cordialmente invitados para el próximo día jueves a las 22 horas, completamente en vivo y en directo. Yo marco las 23 con 15 minutos. 11:15. Nos vamos, que estén bien. Chao. Aplausos, señores. Aplausos.